Ian Vázquez es director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute en Washington. Nos atiende a esta hora para hablar de la cumbre del G20. Señor Vázquez, buenos días y bienvenido a Café y Noticias de la Radio Nacional de Colombia. Gracias, buenos días. ¿Cuáles cree usted, señor Vázquez, serían los lineamientos principales que se podrían estar planteando en este encuentro de los mandatarios del G20? Bueno, en esta reunión en realidad se van a tratar un montón de temas grandes y complejos que incluyen el calentamiento global, la crisis financiera, cómo reestructurar el Fondo Monetario Internacional, el comercio, la ayuda externa para los países más pobres, etcétera. Por lo tanto, en 2 días, con líderes mundiales que además no están de acuerdo entre ellos, y estamos hablando de países que son países en el mundo en desarrollo que son muy diversos y países industrializados, entre ellos no están de acuerdo en grandes temas. En realidad yo no espero que se va a producir nada productivo de este grupo. Hay que acordar que este grupo, el G20, viene a más o menos reemplazar al grupo del G8, que antes se reunía para tratar los grandes problemas del mundo, pero no tenían mucho éxito ellos. Por lo tanto, este grupo, que es más representativo de la economía mundial, está tratando estos temas. Pero si era difícil para el G8, yo creo que va a ser más difícil para el G20. Señor Vázquez, ayer en la Asamblea de las Naciones Unidas, los mandatarios latinoamericanos que participaron, casi todos le pidieron a los países más ricos que hagan algo para que la crisis financiera mundial no siga teniendo como consecuencia hambre, pobreza y desempleo en Latinoamérica, bueno, y en África. También podríamos esperar después de esta cumbre del G20 algún tipo de compromiso para la lucha contra el hambre en algunos países de Latinoamérica, especialmente Guatemala. Mira, en estas cumbres suele practicarse lo siguiente, que los países pobres siempre miran hacia los países ricos para resolver problemas que en realidad han sido causados en los países pobres. Claro que la crisis financiera en este caso origina en Estados Unidos y ha tenido un impacto negativo por todo el mundo. Pero ya vemos que países alrededor del mundo ya están saliendo de la crisis económica. Algunos países como la China y la India han estado creciendo a niveles rápidos. Algunos países latinoamericanos también, como el Perú, siguen creciendo. Yo no sé qué es lo que puede hacer Estados Unidos y los países ricos como para tratar con el hambre de, digamos, algunos países africanos, más allá de lo que ya se ha propuesto y se ha hecho, que es ayuda directa en términos de proveer comidas. En realidad, los países donde hay más hambre, y estamos hablando de África, tienen problemas internos de productividad que son causadas específicamente por las barreras que esos países se les ponen a los productores internos, los campesinos, ¿no? Que no existen en otros países. Claro. Y eso es lo que hay que quitar. No hay mucho que el G20 pueda hacer acerca de eso. Sí. Continuando con el tema económico, señor Ian Vázquez, hay un tema que causa discusión, que causa inclusive enfrentamiento, y es el apoyo del sector público al sector financiero. En algunos casos, el que se prestó en los Estados Unidos, inclusive con quejas de la opinión pública por las excesivas primas que se les estaban pagando a los banqueros. El bloque europeo, pues que decididamente está pidiendo que se vaya retirando esos apoyos. ¿Cómo ve usted, se logrará un acuerdo alrededor de este tema? Y yo creo que no. Nuevamente hay diferentes puntos de vista entre Estados Unidos y Europa en eso. Justamente en Estados Unidos ha habido mucha queja
en el público de que se haya usado dineros públicos y a un nivel bien elevado para rescatar a entidades y bancos y otros grupos financieros que han fracasado. Hay mucha gente acá, inclusive muchos economistas destacados que pensamos de que hubiera sido mejor de que los fracasados se vayan a la bancarrota para así acelerar el proceso de recuperación de una manera más ordenada y para salir de la crisis más rápido. Sin embargo, esto se ha vinculado ahora al tema de la compensación que reciben los ejecutivos, ya que se está usando dinero público. Yo creo que es importante entender que este es un tema muy populista, porque en realidad esa compensación no era lo que ha causado la crisis financiera. Tiene causas mucho más importantes y grandes, y esto no lo ha causado. Resolver ese problema, y algunos de nosotros sí creemos que hay un problema ahí, tampoco va a prevenir otra crisis o resolver esta. Señor Vázquez, se ha dicho que en estas reuniones, estas cumbres de los países líderes del planeta, los más poderosos, la cumbre del G8, la del G20, cuando se han referido en estos últimos meses a la crisis mundial, es para repensar y reorganizar el sistema financiero del planeta. ¿Usted cree que en este espacio sí se está logrando este objetivo? No, me parece que además no es el espacio para lograr ese objetivo. Si hemos aprendido una cosa del siglo XX, inclusive de esta misma crisis, es que no hay que centralizar demasiado poder en las manos planificadoras del Estado, porque cuando eso ocurre, se concentran las decisiones, y si hay decisiones malas, todas se concentran y empuja a toda la economía en una dirección equivocada. Eso es lo que ha ocurrido con esta crisis, eso es lo que ocurrió con la Unión Soviética. Hemos visto el papel, en este caso, de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, como al equivocarse por años en el precio del dinero, en el nivel de interés, ha creado una burbuja en Estados Unidos, y otras equivocaciones por parte del Congreso de varios presidentes en los últimos años. Por lo tanto, me parece que es un foro equivocado para eso, y además no se va a lograr eso porque simplemente no están de acuerdo los países importantes en ese tema, Europa, Estados Unidos, en cómo regular, qué es lo que hay que regular. Estados Unidos piensa que la solución va por el lado de incrementar las reservas de los bancos para que sean más razonables a la hora de hacer préstamos, mientras que Europa piensa que la solución es por el lado de más regulaciones de cierto tipo. Yo creo que eso no se va a resolver ahora, probablemente va a demorar más años resolver eso, pero eso sí está bien, porque mientras tanto se está recuperando la economía. Es cierto. Y finalmente, señor Vázquez, ¿por qué el cambio climático ocupa un punto tan importante en la agenda de esta cumbre del G20, y de qué puede servir que estos países se reúnan justo 3 meses antes de la cumbre de Copenhague? Ese tema del calentamiento global es uno en que hay tantos puntos de vista y los países no están de acuerdo entre ellos. Estados Unidos y Europa no lo ven de la misma manera, China y la India no lo ven de la misma manera de varios países ricos, y es que para los países emergentes tratar de imponerles un límite a lo que pueden producir requiere que van a tener que bajar su crecimiento económico, una cosa que no vivió los países ricos hoy día cuando estaban en el mismo nivel de desarrollo económico. Por lo tanto, el argumento de los países pobres y emergentes es que eso no es justo. Además, son los países ricos que están contaminando más que los países pobres, y no es justo imponer nuevamente eso. Además, hay quienes dicen que es mucho mejor, después de 70 años, de que
los países, y en 70 años vamos a ser todos mucho más ricos, inclusive los países pobres. Sí. Con esa nueva riqueza es mejor adaptarse a cualquier cambio en el mundo que puede haberse dado a raíz de un incremento en la temperatura, en vez de mantener niveles de crecimiento bajo, que es otra manera de mantener a la gente pobre. Muy bien, pues señor Ian Vázquez, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato en Washington, gracias por atender esta llamada de Café y Noticias de la Radio Nacional de Colombia, y vamos a estar muy pendientes de lo que pase en esta cumbre del G20. Gracias.